se conoce como paradoja. Es una paradoja. Es algo que a veces suena contrario, pero tiene una verdad profunda. La frase que acabamos de mencionar, hay veces que hay que perder para ganar. Muchas veces tiende a referirse a que tenemos que sacrificar algo en nuestra vida que nos duele y que al principio trae una aparente decepción o fracaso en nosotros. Pero conforme va pasando el tiempo, ese sacrificio va a valer la pena. Es como la disciplina en la Biblia. Dice la Escritura, al principio parece no tener causa de gozo, pero al final produce frutos de justicia. Y esto, hermanos, es lo que quisiera que analizáramos hoy, pero no de la disciplina, sino de una paradoja bíblica. Esta paradoja la encontramos en 2 versículos y tiene que ver con la idea de que vendría el Mesías o vendría alguien enviado por Dios para salvar al pueblo de Israel. Si usted lee, por ejemplo, Ageo capítulo 2, verso 7, este pasaje ya lo leímos la vez que hablamos acerca del templo, cómo es que el templo antiguamente era algo esperado, ¿verdad? Se estaba construyendo, algunos decepcionados por el tipo de construcción después de que regresaron del exilio, y nos enfocamos a explicar cómo actualmente nosotros somos el templo de Dios y cómo es que Dios trajo mayor gloria con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Ageo capítulo 2, verso 7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios, hermanos, en este versículo, por medio de su profeta, el profeta Ageo, muestra al pueblo que iba a enviar a alguien. A este se le conoce en este versículo como el deseado. Todos lo iban a desear. Todos anhelaban que llegara el tiempo en que viniese el enviado de Dios. Sin embargo, hermanos, aquí viene la paradoja. Dentro de los mismos profetas, usted puede leer versículos como Isaías capítulo 53, verso 3, y nos dice las siguientes palabras: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La paradoja aquí, hermanos, es que aquel que iba a ser el deseado de todas las naciones era el desechado entre los hombres. Como les digo, suena contradictorio. Como alguien que el pueblo anhelaba que viniese, realmente iba a ser alguien que iban a despreciar. Iba a ser alguien que no iban a poder tenerlo frente a ellos y creer que era el enviado de Dios. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, regresa del exilio de Babilonia, su mente empieza a cambiar un poco. Ellos entendían, por ejemplo, la profecía en el Antiguo Testamento, hablo de la profecía anterior al exilio, la profecía que se le conoce como la profecía clásica. Ellos entendían esta profecía como algo que se tenía que cumplir inmediatamente después de que el profeta lo decía. Por ejemplo, venía el profeta, hablaba con Saúl y le profetizaba que su reino iba a ser pasado a otro. E inmediatamente Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí y allí vas a ungir a otro por rey. Sucedió inmediatamente. Lo mismo sucede con el caso de David, por ejemplo. Cuando David comete el error, ¿verdad? El pecado de estar con Betsabé. Y no solamente esto, sino que envía al esposo de Betsabé a morir en la guerra. La palabra de Dios nos muestra un profeta que va y declara lo que Dios tenía preparado para David. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente después de esto tenemos la historia del hijo de David, que iba a morir, ¿verdad? Tenemos la historia, por ejemplo, de Jeremías. Jeremías profetiza con el pueblo por 40 años, ¿verdad? Que iba a venir los caldeos, se iban a destruir Jerusalén y el templo iba a ser destruido. Inmediatamente después de la predicación de Jeremías, ¿qué sucedió? Vino la destrucción de Jerusalén
y la destrucción del templo. Isaías forma parte de estos profetas clásicos que ellos lo reconocen, ¿verdad? Y dentro de esto, por esa misma razón, cuando ellos escuchan o leen Isaías 53, ellos decían, no, aquí no está hablando del Mesías. No, aquí no está hablando del que Dios va a enviar. Aquí está hablando ¿de quién? Pues de lo que nosotros estamos sufriendo, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los profetas están acostumbrados a darnos la palabra y que inmediatamente se cumpla. Por eso aquí se está hablando de nosotros, decía el pueblo de Israel. Pero cuando viene el exilio, hermanos, después de que ellos regresan a Jerusalén, empiezan a venir profetas como Ageo, Zacarías, como algunos otros profetas después del exilio que empiezan a cambiar un poco la idea del pueblo. Ya la profecía no es inmediata, ya la profecía es escatológica, ya la profecía es a futuro, ya la profecía es quién sabe cuándo. ¿Por qué? Porque el contexto del pueblo cambió. Antes el pueblo era un pueblo que tenía su libertad, que estaba gobernado por ellos mismos, que tenían a un rey soberano sobre todos los demás y que ellos estaban siendo gobernados no solamente por Dios, sino también por sus propios hermanos. Pero ahora, cuando el pueblo regresa de Babilonia, la cosa cambia. Ya no están siendo gobernados por ellos mismos. Ya no hay libertad en el pueblo. Ahora están siendo gobernados por pueblos extranjeros. Y ellos anhelaban tener la gloria que Israel tuvo en aquel tiempo. Ellos anhelaban tener la gloria que Israel tuvo con David, que tuvo con Saúl, que tuvo con Salomón. Ellos querían que eso regresara. Por eso ponían atención a profecías en donde se enseñaba la fuerza, el poder, la gloria. Pero desechaban profecías donde se hablaba de sufrimiento, de dolor, de castigo. Aquí no puede hablar del Mesías, porque Israel es una nación gloriosa, porque el pueblo es una nación gloriosa. Y necesitamos a un Mesías con poder, a un Mesías que gobierne, o un Mesías que muestre su grandeza ante todas las personas. Esperaban a alguien conforme a la necesidad histórica y no conforme a la promesa completa de nuestro Padre Celestial. Por esa misma razón, hasta sus discípulos, hermano, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, batallaban para entenderlo. Y usted lo puede comprobar. Usted puede leer, por ejemplo, cuando se aparece Jesús a aquellos discípulos que iban de camino a Emaús. ¿Se acuerdan de este pasaje? Usted puede leerlo en Lucas capítulo 24, verso 21. Ellos le empiezan a contar a Jesús, sin saber que era Jesús, lo que había acontecido. ¿Y cómo es que ellos creían en Jesús como el Mesías? Y lo dicen abiertamente, pero pongan atención a cómo creían en Jesús como Mesías. Dice Lucas capítulo 24, verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había, ¿de qué? No dice de salvar al mundo, no dice de perdonar pecados, no dice esto, hermano, dice, nosotros esperábamos, tiempo pasado, ¿verdad? Esperábamos, ¿por qué? Porque para ellos Jesús era el Mesías, pero era el Mesías que iba a redimir a Israel, el Mesías que iba a salvar al pueblo, que iba a restablecer a la nación, que iba a engrandecer, según la idea que ellos tenían, ¿verdad? Y dice el versículo 21, y ahora, además de todo esto, todo lo que le hicieron a Jesús, y que ya murió, porque ya explicó, ¿verdad? Ellos estaban explicándole esto a la persona que venía con ellos, ¿sí? Dice, aparte, ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estas personas estaban decepcionadas de Jesús, hermano. Era el Mesías. Y estaban decepcionadas porque a su parecer Jesús venía a redimir ¿a quién? A Israel. Iba a engrandecer a Israel. Porque su mentalidad era creer parcialmente en las profecías de Dios. Parcial. Por eso cuando Jesús pasa el tiempo con sus discípulos y después va a ascender al cielo y les dice, ¿verdad?
les dice el trabajo que ellos tenían que hacer, los discípulos, hermanos, preguntan en Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Regresarás? Es lo que le están diciendo, hermano, al Señor. ¿Vas a regresar el poder a Israel? ¿Vas a regresar la grandeza al pueblo tuyo, Señor? Porque para ellos, hermanos, su mentalidad era que el Mesías era quien iba a restaurar a Israel. No a perdonar pecados, sino a engrandecer a una nación. Eso creían. Aún después de su resurrección, aún después de haber sido levantado de los muertos, la expectativa seguía siendo política y territorial. Ellos querían ser engrandecidos allí donde ellos estaban. Por eso seleccionaron sus profecías. Profecías que proclamaban victoria. Profecías en donde decía Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Dice príncipe. Y como dice príncipe, está hablando ¿de quién? Del Mesías. Va a ser el que va a gobernar y va a restaurar el reino de Israel. Este tipo de textos, hermanos, solamente en su interpretación alimentaban la expectativa de un Mesías glorioso, aparente para el hombre y dominante sobre todas las naciones, mientras otros pasajes como Isaías 53 eran ignorados, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. No, aquí no puede hablar del Mesías. Aquí no habla del que va a venir, del enviado de Dios. No puede ser, porque el enviado de Dios es el deseado. El enviado de Dios es el príncipe de paz. El enviado de Dios es el hijo de David. Ese es el enviado de Dios. Y venía este choque directo entre profecía y expectativa. La expectativa humana era alta. La expectativa del judío era alta. ¿Sí? Pero la expectativa de Dios, o lo que Dios les dio, hermanos, era mucho mejor, pero no lo supieron comprender ni aprovechar en su momento. Dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Mesías esperado, hermanos, debía encajar en parámetros humanos de gloria y de poder. La palabra de nuestro Dios nos dice en Juan capítulo 6, cuando nuestro Señor Jesucristo había alimentado a los 5,000. Después de que Jesús alimentó a los 5,000, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que el Señor va al otro lado del mar. Las personas se levantan de mañana a buscarlo. Lo quieren buscar porque pues los ha alimentado, les ha dado de comer. Y van a buscarlo hasta donde Él está. Y cuando lo encuentran, oye, Señor, ¿te nos perdiste? ¿Por qué te viniste para acá? Dice el Señor, ustedes me están buscando, pero me están buscando solamente ¿por qué? Porque comieron. Porque comieron. ¿Sí? ¿Por qué el Señor se había ido de allí? Porque entendía que su pensamiento no era espiritual, sino era ¿qué? Carnal. Ellos vieron un milagro. Habían visto a Jesús multiplicar panes y peces. Habían visto cómo el Señor les había dado de comer a muchas personas. 5,000 varones, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Muchas personas habían sido alimentadas por el Señor. Y cuando ven este milagro, ¿qué es lo que quieren hacer? Dice Juan capítulo 6, verso 14 al 15. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mírenlo. Está haciendo señales, está haciendo grandeza, está mostrando su poder. Este es el que va a venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, dice la Escritura, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, ¿qué? Solo. Cuando el Señor Jesús ve esto, se aleja, se va de allí. ¿Por qué? Porque
entiende que las personas tenían una expectativa política, humana. ¿Lo querían hacer qué? Rey. Pero él no venía a ser rey de un pueblo. Él venía a ser el rey nuestro, hermano, de todas las naciones. Él venía a mostrar su gloria para con todo el mundo. Pero el pueblo tenía una expectativa política. Entonces, el Señor, hermanos, se aparta, se aleja. Un Mesías que muere era para ellos un Mesías incorrecto, pero un Mesías que mostraba gloria, poder, grandeza. Para ellos era algo grande. Cuando se topan otra vez con el Señor y platican con Él, y el Señor les empieza a decir que su propósito es espiritual, lo primero que le dicen al Señor es: a ver, danos una señal. Hermanos, ya la habían visto. Por eso lo querían hacer, ¿qué? Rey. Pero cuando el Señor les empieza a hablar espiritualmente, ellos no se convencen. Dicen: no, ese no es el Mesías que queremos. Ese no es el Mesías del que nos habían hablado. Ese no es el Mesías que nos habían dicho. ¿Sí? Por eso, hermanos, Dios era necesario que su palabra, que su mensaje se diera tal cual y las personas lo entendieran como Él lo había enseñado. Cuando Él habló del deseado, Él fue claro. El deseado no solo de una nación. ¿El deseado de qué? De todas las naciones. Y sí, llenaré de gloria esta casa, dice Jehová. ¿Por qué? Porque mía es plata, mío es oro, dice Jehová de los ejércitos. Yo tengo todo, dice el Señor. Yo soy dueño de todo. Y esa casa que ellos estaban construyendo en el libro de Ageo, hermanos, era una casa que, aunque modesta, dice el Señor: yo no necesito esto, yo soy el dueño de las cosas, pero la gloria que voy a traer va a ser superior, va a ser más grande. Es una gloria que no trae la plata, es una gloria que no trae el oro, es una gloria mucho mejor que la que ustedes esperan. Pero el pueblo no lo entendía, no lo comprendía. Por eso, el profeta Isaías es muy claro: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se predicaba, se enseñaba, se explicaba del Mesías, pero el mismo profeta dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O sobre quién, dice la palabra de nuestro Dios, o sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y luego explica él mismo: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y ahí está, va a ser deseado, pero despreciado y desechado entre los hombres. Curioso, ¿cómo lo vamos a desear y a la misma vez lo vamos a despreciar? ¿Cómo iba a suceder esto? ¿Cómo iba a pasar estas cosas? Dios profetizó un Mesías que cargaría con el pecado, no uno que solo derrotaría a enemigos externos, a pueblos. Él dijo claramente: Él llevará nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dios muestra algo. Dios muestra que el problema más grande del ser humano no era la esclavitud de otras naciones, sino que su problema más grande era la esclavitud del pecado. Y la necesidad del Mesías era venir a quitar la esclavitud, no de un pueblo, sino la esclavitud del pecado. Por eso, Dios explica que a quien iba a enviar debería de ser un siervo sufriente, antes que un rey exaltado, porque la misma Escritura enseña que sin derramamiento de sangre no existe perdón de pecados, y que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y por eso se muestra a alguien que iba a venir y tenía que morir para poder así librar al mundo de los pecados. Con todo esto, dice la Escritura, aun cuando sufrió, aun cuando fue humillado, con todo esto Jehová quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué? Porque cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
entonces verá linaje, verá el resultado, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El rechazo a Jesús no fue un fracaso del plan divino, sino que era parte esencial para la redención de cada uno de nosotros. Jesús vino al mundo. Dice la Escritura: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y sucedió. María dio a luz a Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sucedió. El lugar y nacimiento ya anunciaba que el Mesías no vendría conforme a grandeza humana. Belén, pequeña entre Judá. Cuando Jesús llegó, no fue reconocido como el rey, como las personas pensaban que iba a suceder. Dice Juan 1:10 al 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Sin embargo, hermanos, era muy importante que entendamos, o es muy importante que entendamos, que aunque este rechazo tuvo que ver por la expectativa, o tuvo que ver con la expectativa, mejor dicho, que el pueblo tenía, era un rechazo necesario. Porque sin ese rechazo, nuestro Señor Jesucristo no iba a cumplir el propósito. Y no estamos diciendo que Dios no iba a cumplir el propósito, sino que era parte del propósito, parte del plan. Necesitaba ver este rechazo, necesitaba ver este desprecio. Porque en su momento, hermanos, cuando vino el cumplimiento de la ley, como dice Gálatas, ¿sí? Cuando vino el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos nosotros la adopción de hijos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y vino para que cada uno de nosotros seamos salvos. La gente no creía en Cristo Jesús como el Mesías. No creyó en Jesús como el Mesías. Lo despreciaron y lo desecharon. Sin embargo, hermanos, está el apóstol Pedro rindiendo cuentas acerca de un milagro que muchas personas le vieron hacer. El apóstol Pedro tomó a un hombre y le dijo, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Esta persona se levantó, recibió la sanidad. Todos al ver esto, hermanos, se quedaron sorprendidos y el concilio toma a Pedro y a Juan, ¿verdad? Que eran los que iban en ese momento. Los toman aparte y les cuestionan con qué autoridad ellos estaban haciendo esto. Y el apóstol Pedro responde de la siguiente manera. Este Jesús, versículo 11, y aquí, hermanos, está citando Salmos capítulo 118, verso 22. Dice el apóstol Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. El mismo que fue reprobado y desechado por los edificadores es el único Dios que ha establecido salvación para la humanidad. Y es ahí donde esta paradoja se vuelve coherente.
La Biblia habla del deseado que fue desechado. Y es ahí donde se vuelve coherente. Porque entendemos que cuando fue despreciado y rechazado entre los hombres, fue cuando Dios cumplió en él el propósito de clavar los pecados de la humanidad en la cruz. Y de esta manera, no una manera mágica, sino por la sangre de Cristo, nuestros pecados fueran perdonados. Y en ningún otro existe esta salvación. Y en nadie más existe. Por eso lo anhelamos. Por eso lo deseamos. Por eso usted debe de desear a Cristo Jesús. Porque ahorita Cristo Jesús está viendo el fruto de su aflicción. Porque ahorita Jesús se va a quedar o se está quedando satisfecho si usted está obedeciendo su evangelio. Pero si no lo obedece, hermanos, si no lo obedece, el propósito del Mesías no se está cumpliendo en su vida. En la vida de los que lo hemos obedecido, sí. Pero en la suya está faltando. Permita que Jesús vea el fruto de su aflicción y quede satisfecho. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Permita que Jesús lleve sus ofensas. Permita que Jesús lleve su pecado. Aquel cordero que fue rechazado fue ofrecido para cargar el pecado personal y así convertirse en aquel ser, en aquella persona al que todos anhelamos y deseamos entregar nuestra vida y servirle por siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por él, cada uno de nosotros podemos obtener esa vida que Dios ha prometido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recibir, como dice la Escritura, la bendición de la adopción de hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Juan 1:12. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted, amigo, puede ser hijo de Dios. El Mesías que Dios prometió fue anunciado como deseado, pero recibido aquí en la tierra como indeseable, como desechado, como despreciado, dice el profeta. Las Escrituras nunca ocultaron esta paradoja. Siempre fueron claras. Siempre explicaron que aquel rey que iba a venir iba a ser un rey que iba a ser despreciado entre los hombres. El mismo salmista explicó esto. Iba a ser desechado esa piedra principal por cada uno de los que lo iban a escuchar. El rechazo de Jesús no fue un error, sino una decisión espiritual. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía su propósito y sabía que si quería salvar a la humanidad, tenía que entregar su vida por cada uno de nosotros. Tristemente, el mismo Jesús que fue despreciado y desechado en aquel tiempo, actualmente sigue siendo despreciado y desechado entre los hombres. Esa paradoja sigue existiendo. Porque aunque sigue siendo el deseado para ser salvos, a veces se rechazan los métodos por los cuales Él nos da la salvación. Yo quiero ser salvo, pero no quiero ser bautizado. Yo quiero ser salvo, pero no quiero obedecer su evangelio. Yo quiero ser salvo, pero no quiero vivir como Él pide que yo viva. Tenemos que entender que Él sigue siendo ofrecido como única esperanza de salvación y en ningún otro hay salvación. Por lo que tenemos que entregarnos a Él. El deseado no cambió. Sigue siendo lo mismo. La invitación que Él hace sigue siendo la misma. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será
perdonado. Piense en lo que Jesús hizo por usted. Piense en lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, con este verso concluyo. Isaías 53:5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que a Jesús lo hizo ser tan deseado es que traería salvación. Por esa misma razón, cuando la gente vio sus milagros, vio su poder, vio su grandeza, vio todas las maravillas que Dios mostró en su persona, querían hacerlo ¿qué? Rey. Le gritaban, sacaban palmeras y decían, Hosana, hijo de David. Pero cuando vieron a un Mesías sufriendo, su voz y sus palabras cambiaron. Ya no gritaban Hosana, ya no gritaban rey, ya no decían hijo de David. Ahora gritaban, crucifícale, crucifícale. Y es ahí, hermano, la tristeza de la paradoja que se cumple en la actitud del ser humano. Queremos a un Señor que nos salve. Queremos a un Señor que nos dé la vida eterna. Pero no queremos al Señor que Dios envió. Amemos al Señor Jesús. Amemos su sacrificio. Y le invitamos a usted que no ha venido a los pies de Jesucristo, que se entregue a Él y obedezca el Evangelio para que de esta manera cumpla el propósito de Jesús en usted, que es la salvación. Que el Señor les bendiga grandemente.